Salud amigos, en el vídeo de hoy les voy a responder una cantidad de dudas que me habéis hecho llegar a través de mis redes sociales y sobre todo a través de Facebook /Con el Chef. Y el tema que les voy a hablar es sobre los bizcochos, cómo podemos tener un bizcocho perfecto. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el tema de los ingredientes. Los huevos de los bizcochos absolutamente tienen que estar a temperatura ambiente, para eso tú los sacas 1 o 2 horas antes de la nevera, y la mantequilla tiene que estar apenas blanda. Para la mayoría de los bizcochos en que no lleva la mantequilla derretida, la buena textura de la mantequilla es una mantequilla un poquito pomada. Otro tema sobre el que hay muchísimas dudas es qué tipo de harina utilizar para los bizcochos. La harina ideal para los bizcochos es la harina de repostería. Es la harina que tiene muy poca cantidad de proteínas y por eso, en consecuencia, esa harina genera poca cantidad de gluten cuando mezclamos con los demás ingredientes líquidos de la receta. Si ponemos una harina un poco fuerte, harina de la que usualmente se usa para hacer panes, los bizcochos van a quedar con una textura muy elástica y además van a quedar apelmazados. Cuando encuentres la harina de repostería, tienes que fijarte si esa harina ya tiene levadura química añadida, impulsor, para saber si tienes que añadir o no algún tipo de leudante. Otra cosa que me preguntan mucho también es por qué el merengue, una vez que las claras están bien batidas, no se integran bien con el resto de los ingredientes en una receta de bizcochos. Eso ocurre porque el merengue está demasiado montado, las claras de huevo han sido demasiado batidas. Para evitar eso, una de las cosas que podemos hacer es añadir un poco de azúcar cuando las claras de huevo están bien espumosas o semi-montadas y terminar de montar esas claras con azúcar añadido. El azúcar lo que hace es mantener la estabilidad del merengue y se va a integrar muchísimo mejor con todos los demás ingredientes. ¿Cuánto tenemos que batir un bizcocho? Pues depende. Si lo que va a dar esponjosidad y lo que va a dar volumen al bizcocho son los huevos, pues tenemos que centrarnos en ese batido. Yo les aconsejo que batan los huevos con el azúcar o la mantequilla, si fuese el caso, con azúcar y huevos, que también se puede hacer, y que estén batiéndose por lo menos 10 o 12 minutos. No te preocupes, que puedes batir por un buen rato los huevos y no hay ningún problema siempre y cuando todavía no hayas añadido la harina. A partir del momento en que ponemos la harina, no se debe batir prácticamente nada. Cambiamos de batido, ya no es más batido, ahora lo que estamos haciendo es mezclado, que son dos cosas diferentes. Cuando estamos en el mezclado, tenemos que ser más cuidadosos, hacerlo con más cuidado, más lentamente, con movimientos envolventes, porque estamos añadiendo la harina, que puede generar gluten, como les comenté antes. El error más común que suele haber en una cocina, siempre lo digo, es no medir y pesar con exactitud los ingredientes. Por ejemplo, cuando escribimos una receta, nos estamos refiriendo al tamaño de huevos medianos, M. Si ponemos huevos muy grandes, L, lo que puede pasar es que al final ese bizcocho no soporte la cantidad de humedad que hay, hemos roto el equilibrio entre parte seca y parte húmeda, el biscuit o el bizcocho sube muy voluminoso, muy bonito, pero apenas lo sacamos del horno se nos hunde en el medio, ya que no había suficiente cantidad de harina o maicena para sostener ese bizcocho y se nos baja. Otro detalle que tenemos que tener en cuenta es la levadura química, el leudante, que lo compramos, lo usamos y lo guardamos 1 o 2 años sin utilizar. Es muy importante mirar la fecha de caducidad y estar seguros de que todavía esa levadura química funciona correctamente. Ahora les voy a hablar sobre los moldes para los bizcochos. Para mí el molde ideal, el material, son los de aluminio, porque conducen perfectamente el calor y además lo retienen. Es muy importante también
que sigas las indicaciones de los tamaños de moldes que están escritos en la receta. Si no tienes el molde indicado, tienes que seguir estas indicaciones. No puede pasar jamás de 2/3 de la altura del molde cuando pones la mezcla adentro, porque de lo contrario, si te pasas, lo más probable es que se desborde. Y además, si pones mucha altura dentro de un molde, significa que ese bizcocho estará muchísimo tiempo adentro del horno y la parte de adentro, lo que es el núcleo, posiblemente no quede bien cocido y todo alrededor se reseque. 2/3 de altura de molde para esos bizcochos bien esponjados, y aquellos bizcochos que no van a subir demasiado dentro del horno, que son esos bizcochos que tienen muchísima mantequilla, que tienen mucha grasa, mucho chocolate o incluso mucha humedad, mucho líquido, entonces en esos casos puedes poner un poquito más, en vez de 2/3, 3/4. En Facebook me preguntan muchísimo si además de engrasar los moldes hay que enharinarlos. Pues depende, yo lo que suelo hacer es engrasarlos y además empapelarlos, y de esa manera estoy seguro que voy a desmoldar perfectamente el bizcocho. Otro cuidado que tenemos que tener es si usamos margarina o mantequilla para engrasar los moldes. La margarina tiene demasiada cantidad de agua y por eso cuando untamos los moldes quedan como mojados por dentro. Si usamos margarina, yo aconsejo que también empapelen el molde por dentro, porque si usan margarina y queda como aguada la pared, hay zonas en que no habrá grasa y por más que coloquemos harina, el bizcocho se va a pegar y va a ser bastante difícil desmoldarlo después. Dos cosas que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos cualquier tipo de bizcocho: la temperatura y el lugar donde lo vamos a poner, dentro del horno. La zona dentro del horno donde va a haber una temperatura ideal, más controlada y un poco más regular y estable es en el centro. Además tenemos que tener en cuenta que los bizcochos no necesitan una temperatura demasiado fuerte de entrada, por lo que vamos a poner a 170 o 180 grados Celsius todo el tiempo. Si el bizcocho va a estar más de 40 minutos en el horno, lo ideal también es tapar con un trozo de papel de aluminio arriba. Yo lo que suelo hacer es engrasar un poquito con mantequilla derretida, un papel de aluminio, hacerle algunos agujeros para que vaya saliendo el vapor y con eso tapo el bizcocho. Y de esa manera puedo dejar el bizcocho 45 minutos, 50 minutos, una hora, sin el riesgo de que se me vaya a quemar por arriba y se vaya a secar en exceso. Suelen preguntarme cómo sabemos cuando un bizcocho está cocido. Bueno, lo primero será el color. El bizcocho va a estar dorado y después va quedando un poquito más oscuro. Y sobre todo lo que tenemos que mirar es alrededor, el borde del bizcocho. Cuando el bizcocho está cocido ha perdido bastante humedad y hay una pequeña retracción en el volumen del bizcocho y por eso se nos separa en la parte de arriba del molde y además tiene un color como marrón clarito. Es muy evidente. En ese momento, si aún tenemos dudas si está cocido, podemos pinchar con un palillo de madera muy delgado o alguna aguja y sobre todo no clavar de arriba hacia abajo de manera vertical, sino inclinado, porque si el bizcocho aún está crudo, habrá menos probabilidad, si lo hemos pinchado de esa manera, de que el bizcocho se nos baje. Cuando tengamos el biscuit ya cocido, el bizcocho bien horneado, llegó el momento de desmoldarlo. Si son bizcochos muy esponjosos gracias a batido de huevos o a merengues, lo ideal es que pasados 5 minutos ya saquemos el bizcocho del molde para que de esa manera pierda humedad y sobre todo no se encoja, no se nos venga abajo el bizcocho. Si son bizcochos más densos, más pesados, entonces es mejor esperar 10 o 15 minutos antes de desmoldarlos. Siempre, en cualquiera de los casos, desmoldarlos sobre una rejilla para que el biscuit no acumule humedad debajo en el fondo y después se apelmase un poco cuando está frío. Por último, recordarle que aquellos bizcochos que tienen mantequilla en su composición aguantan mejor en buena textura, se conservan por más tiempo
Y otro dato muy importante, son mucho más fáciles de cortar en capas cuando queremos rellenarlos y están fríos. No se olviden de encontrarme en Twitter, @conelchef, en Facebook, /conelchef y suscribirte a este canal por otros vídeos como este o de recetas. Nos vemos en la próxima con una receta deliciosa. ¡Hasta luego!